Bienvenidos a una nueva emisión de Políticas Públicas 2030, este programa que está en el aire por AM 1220 Ecomedios, y hoy con un programa que encuentra a los dos conductores naturales del canal del programa, el presidente del Foro para el Desarrollo de las Ciencias, Miguel Ángel Secchi, el doctor Neira, Jorge Neira, miembro de número de la Academia de Medicina, y los farmacéuticos, el doctor Alvarado, Daniel Alvarado, y el doctor Germán Furch, de la provincia de Neuquén. Así que los dejo en compañía de Miguel, de Jorge. ¿Cómo les va? Bueno, gracias Horacio Fernández por su tarea de producción antes, durante y después del programa. Agradecemos, bueno, saludo a Jorge Neira, por supuesto, y a Daniel Alvarado, integrante del Foro de la Ciencia y del capítulo médico que es el denominado Grupo Medeos, por creatividad también del doctor Neira. Germán Furch, te queremos dar perdón el tuteo, eh, una muy especial bienvenida, eh, un gran gusto y distinción, como agregaría algún chileno, y otros adjetivos calificativos. Están muy cerca de la frontera. Rincón de los Sauces, creo haberlo conocido, Germán. Inclusive creo que cumplieron Seguro que fue la campaña del desierto. sí, claro, yo era el valijero, el abogado de Roca. Eh, Creo, creo, creo que han cumplido 50 años, hace 52 años hace poco, ¿no? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Primero saludarlos a todos. Muchísimas gracias por esta posibilidad. Un honor para mí por esta participación. Hablando de Rincón de los Sauces, sí, hace 3 años atrás se cumplieron los 50 años de la localidad. Una localidad nueva, sí, petrolera, al norte de la provincia de Neuquén. Es el epicentro de esto que se habla tanto de Vaca Muerta, ¿no? De esta Hielo, ¿no? esperanzadora salvación petrolera para el país. Bueno, ahí estamos ubicados nosotros. Germán, yo para después pasarle a Neira, que es como dice Fernández, conductor natural, es él, porque él es el médico, el científico, el que le agrega. eh, Germán, sos farmacéutico, perteneces a un grupo que nosotros admiramos mucho y tratamos de apoyar a través del gran amigo Daniel Alvarado, Farmacéuticos Sin Frontera. Ujú. Creo que es no, no es un proyecto, ya es una realización que hace justamente a un tema que creo que hoy van a tocar, que es el acceso a la solidaridad, de tratar de llegar al más vulnerable o al que menos puede. Germán, muchas gracias. Eh, Como a modo de introducción, son 2 segundos. Yo diría que preocupa, yo sería un poco el representante de la población, digamos, eh, el apoderado de los que menos tienen, en el sentido de que tienen menos acceso, y que con el actual gobierno, si bien hay cosas positivas como esto de lograr un equilibrio fiscal a partir de una motosierra, a veces un poquito eh, muy violenta. Eso queda para que ustedes lo analicen en relación al sistema de salud y al medicamento. Y lo que advierto, y solamente como a modo de introducción para después pasarle a Jorge Neira, es que no solamente, porque lo escucho todos los días y lo escucho y nos preocupa a todos el tema del precio, sino también el tema de la calidad y seguridad. Esto es una breve introducción porque veo que hay muchos temas en juego en el tema de medicamentos que no son nuevos, pero que sí, a partir de esta llamada desregulación eh, actual, lo ha puesto mucho más en el tapete.
Jorge Neira. Bueno, gracias Miguel, gracias Horacio. Buenas tardes, como siempre, Daniel Alvarado. Un placer, Germán, tenerte acá en el programa. Yo tengo un enorme cariño por Neuquén. Yo tengo muchos amigos en el Castro Rendón. Lo conocía a Horacio Heller cuando era director del Castro Rendón, así que imagínate los años. Y Alicia Crali, que era la esposa, que era la jefa de cuidados intensivos. Así que tengo muchos años de, de conocer la provincia de Neuquén. Alguna vez me dijo Marta Bianchi, que dice, el que bebe del Limay nunca deja de volver, ¿no? Y la verdad que me pasa eso con Neuquén porque tengo un enorme cariño. Además, un enorme cariño y un respeto institucional muy interesante por lo que significa tener un programa de salud como siempre tuvo Neuquén, que fue, digamos, yo creo que es el más desarrollado y que todavía se sostiene, digamos, en el tiempo, ¿no? En mi época vos te Germán, te fijaste que yo, abogado de Roca, y Neira, médico de cabecera. Sí, exactamente. Como dice, cuando Marco Polo escribía los viajes, yo le vendía los lápices. Eh, no, pero lo interesante es que me parece que acá, como decía Miguel, hay un tema que tiene que ver con el medicamento. Hoy, digamos, corríjame ustedes que saben más que yo de este tema, pero más o menos el 40% del gasto en salud tiene que ver con el medicamento. Y digamos, estas nuevas medidas con el sistema de salud se han dedicado fundamentalmente al tema del prepaguismo, al tema de la seguridad social, y aparecen pocas cosas vinculadas con el acceso al medicamento, pero sí algunas cosas preocupantes y algunas que pueden ser un modelo. La primera es que el otro día escuché que PAMI con algunas otras entidades, con el Ministerio de Salud, va a hacer una compra centralizada, lo cual me parece adecuado porque eso bajaría los costos. Es la primera cosa que me parece de uso, digamos, de algo interesante para tener en cuenta. Después me gustaría escuchar la opinión al respecto. Y hay otra que me preocupa, que es el tema, cuando aparece Sturzenegger, da la sensación que Sturzenegger quiere arreglar todo, independientemente de si maneja o no los temas. Y Sturzenegger me parece que se maneja solamente con un tema de costos sin ver qué está haciendo con ese tema de costos, ¿no? Esto pasó cuando hizo el primer aporte en el Ley DNU, de en el base. primer DNU, donde decía que el costo de los medicamentos se debía a la lapicera de los médicos porque presentaban nombres comerciales y no nombres genéricos, que no hay genéricos, ya lo hemos dicho muchas veces, hay similares pero no genéricos. Y después cada vez que hace algo, da la sensación que hace algo que le parece que puede ser, pero que no entiende del tema. Y esta cosa de que las importaciones de las provincias de materia prima de origen indio probablemente, sin tener ningún control de ANMAT. Yo creo que una de las mejores cosas que tiene el Estado en nuestro país es el ANMAT, y me parece que no tenerlo en cuenta es como un despropósito, ¿no? Entonces, me gustaría que empezáramos esta primera parte discutiendo estos dos temas. Primero lo del ANMAT y después lo de la compra centralizada, porque me parece que tiene más impacto el tema del ANMAT, generar que las provincias compren directamente sin control nacional, no porque el Estado tenga que controlar todo, sino porque el ANMAT es una entidad. No se pueden hacer 24 ANMAT. Hacer 24 ANMAT es una cosa cara, es una cosa ilógica, es una cosa que es difícil de implementar en el tiempo. Bueno, me gustaría escucharlos a ustedes. Daniel, Germán, los escuchamos. Está muteado, Dani. Bueno, bueno, Dani, te doy lugar, experto no en los costos, sino en los precios, como dice Daniel. Claro, sí, Así tal que cual. lo escuchamos a Daniel entonces. Primero saludo a Germán, colega. Personalmente no lo conozco, pero sí de trabajar tanto y estos últimos años. Él viene justamente este fin de semana de hacer un trabajo solidario con medicamentos en la cordillera, en el límite ahí con Chile, pueblos aislados, escuelas aisladas, un trabajo hermoso que hace Germán. Y bueno, pertenece a Farmacéuticos Sin Fronteras como referente neuquino, así que te saludo, Germán, y bueno, y aprovecho también yo no soy de la época ni de Miguel ni de Jorge, pero bueno, los saludo también, eh, a los abogados y médicos. Como vos decías, Jorge, y lo hemos hablado en alguna oportunidad, una de las cosas interesantes que tiene el país, es justamente una Agencia Nacional de Medicamento y Tecnología Médica como ANMAT, una agencia que está reconocida
a nivel de FDA en Estados Unidos o de la EMA en Europa. Y es un referente, digamos, de México para abajo, con el cual cuando uno quiere modificar algo y cuando hablamos de salud y hablamos medicamento, es verdaderamente duele bastante que no se sepa, porque no es muy difícil tampoco. Es decir, acá hay mucha gente que hace años se ha formado en ANMAT y los recursos humanos son verdaderamente muy buenos. Y agregarle a esto que tuvieron que salir, porque esto fue una intervención del nuevo ministro de Salud, Lugones, donde le ha pedido a la ANMAT, y ANMAT así lo hizo, que le mandara al ministro de Regulación que ANMAT no iba a hacerse responsable de aquellos medicamentos que se importaran de las listas que no están autorizados. Claro, Con el cual ANMAT, digamos, lo que garantiza es que todo aquello que tiene tránsito provincial tiene que tener el visto bueno, con el cual todos los medicamentos que cualquier farmacia, hospital, clínicas manejen en el país, si están autorizados por ANMAT, se puede hacer. Si no, el responsable pasa a ser, como país federal, la provincia, con el cual, indudablemente, ya hasta el mismo Mendoza, tengo datos de ayer, de que está viendo la posibilidad de no hacer eso, que fue, digamos, el iniciativo. Y hay que conocer un poco de India porque en India existen más o menos alrededor de 10.000 laboratorios, en Argentina no hay más de 300, y de esos 10.000 laboratorios, hay laboratorios que exportan, digamos, a lugares del primer mundo, es cierto, pero también es cierto que son muy pocos, no son muchos, y a precios que no son los que se dicen que se van a traer acá. Con el cual lo del ministro de Regulación está totalmente fuera de lugar en cuanto a la realidad. Y vuelvo a repetir, la posición nuestra como farmacéutico es tratar de mejorar lo que tenemos, que es bueno, y no, no atacar aquello que verdaderamente hay que atacar, digamos, pero dejemos lo que tiene que ver con la Agencia Nacional de Medicamentos, con la Administración Nacional de Medicamentos, que tiene que seguir funcionando como está funcionando. sí, sí. ¿Y vos cómo lo ves desde el punto de vista local, Germán, desde el punto de vista de la provincia? ¿Cómo ves esta iniciativa? Porque a nosotros nos preocupa el hecho, digamos, yo no creo que Neuquén tenga un ANMATito, digamos, un ANMAT neuquino, y me parece que para la provincia es una responsabilidad, si la provincia tuviera que importar una medicación, ¿con qué seguridad va a contar esa medicación? ¿Y qué responsabilidad tiene la provincia en autorizar un medicamento que no esté avalado por el ANMAT? Por eso me interesa mucho que nos expliques cuál es tu posición con respecto a la posición de los farmacéuticos, en este caso particular de Neuquén. Claro, como explicaba recién Daniel con respecto a esa tan importante y también que lo hace el ANMAT, esa función de tener el control de los medicamentos que circulan por Argentina, salirnos de eso es un riesgo para toda la población. Y realmente es lo que da la seguridad de comprar el medicamento en farmacia, ¿no? Que es donde debe estar, dicho sea de paso. Sin dar lugar así a las falsificaciones o a posibles adulteraciones, en fin, todo lo que puede pasar con un medicamento cuando está por fuera de la línea, ¿no? Sea desde Almat, droguerías, laboratorios, farmacia, todo lo que hace el camino del medicamento. Desde la provincia, hasta el momento no se han escuchado voces, determinaciones con respecto a esto. Tiene un buen sistema de salud la provincia si lo comparamos con otras. Sigue, como decías al principio, sigue firme ese programa y de hecho lo están ayornando cada vez más, se está actualizando, se está modernizando porque en algunos aspectos, debido a este crecimiento tan grande que tiene Neuquén, inclusive por esta actividad petrolera, tiene picos de población permanentemente cambiantes. Tenemos mucha afluencia de otras provincias, entonces eso hace que
en algunos aspectos se corra de atrás, en salud, en educación, porque nos supera, sobre todo en estas zonas, en poblaciones más chicas, inclusive donde hay mucha posibilidad laboral, y entonces en esos aspectos hacemos agua. Pero el programa de salud está bien implementado, como te decía, y hasta el momento es como que está la expectativa, ¿sí? Viendo qué puede estar pasando en otras provincias. Está lo que veíamos con, por ejemplo, como Mendoza, que fue provincia pilar de todo esto, también creo que está muy mediatizado, están influyendo mucho los medios con diferentes intereses y hay mucha incertidumbre. Es decir, yo hablo permanentemente con los colegas y no saben qué va a pasar y de hecho creen que en muchos aspectos se va a volver atrás porque queda, como decíamos al principio, queda de lado la seguridad del medicamento sobre todo. Hablamos de la compra, de la importación, pero también hay precedentes en otros países donde eh, quedaron muy vulnerados a diferentes falencias en sí del medicamento. Pues Venezuela, estaba escuchando, es uno de ellos, donde son compradores de India y no hizo bien eso. Fue una solución inmediata cuando quedaron medio desabastecidos, pero hoy por hoy tienen este problema que tenemos que tendríamos nosotros al esquivar una entidad así que regule la calidad del medicamento, que nos asegure la calidad del medicamento. Claro, sobre todo, ¿sabes por qué, Germán? De acuerdo con lo que vos estás hablando, cuando uno hace el análisis de costos de estas políticas, ¿no? Supongamos que sea más barato importar desde un laboratorio X de la India, no de los primera gama, digamos, sino de los niveles intermedios porque sale más barato. Importar un medicamento más barato que no dé la seguridad del medicamento que uno está acostumbrado a tomar con la aprobación del ANMAT, significa que el paciente quizás tenga más complicaciones, quizás tenga que tomar otros medicamentos, quizás tenga. Todo eso cuesta plata. Y cuando uno hace un análisis de la costo-efectividad de la política que se hizo, en realidad se da cuenta que termina perdiendo plata porque si bien ahorra un poco en la importación del producto, termina gastando más en las consecuencias de utilizar un producto no, no seguro, como vos decís, o no seguro, o que no podés asegurar la Claro, calidad. claro. Y estas cosas nunca se tienen en cuenta. Por eso a mí me llama la atención que este señor, que en realidad se mete en todos los temas como él ve el costo, ¿no? Pero el costo no es el costo, la costo-efectividad. El costo que él ve, que es el costo de la compra, no el costo de la consecuencia política. Y eso a mí me parece que, además se me ocurre que si empiezan a aparecer complicaciones, va a haber una catarata de recursos de amparo y de acciones judiciales vinculadas a utilizar un medicamento que no tiene los controles adecuados, ¿no? Porque si uno piensa, ¿cuánto tardaría el país en tener 24 ANMATs? No, Años, no, olvidate. años, y costo, porque ahí tenés otra vez, vos comprás cosas más baratas, pero tenés que hacer el costo de implementación de los ANMATs. Es una ridiculez cuando tenemos un instituto que funciona perfecto y que es el reaseguro. No sé ustedes qué opinan de esto que estoy diciendo, Daniel, Germán. Tal cual, te digo más, desde el punto de vista sanitario, si uno escuchara algún comentario anexo que hizo este ministro sobre la salud, en la salud pública, y da pena tener funcionarios de este tipo. Él dijo que bueno, el tema es que la población se podía, entre comillas, quedar tranquila porque se iba a usar solamente en el sistema público. Claro, Ah, o sea, a ver, de los conejitos de India. no, no, no hago comentario porque me exime de hacer comentario a que un funcionario diga esto. O sea, la calidad tiene que ser la misma independientemente Obvio. de dónde esté el efector. Y sí creo que hay un problema, y vos lo dijiste en algún momento, que ha aumentado muchísimo el gasto de las... A ver, tengamos en cuenta esto, en un país con arriba del 50% de pobreza, y bajando cada vez más la cobertura que puede tener la gente en su obra social, indudablemente la situación, mientras el país no cambie, va a ser que cada vez haya más gente que vaya al hospital público, que vaya a los CAPS, y el
que hay que ocuparse del precio de los medicamentos. Ahora, en ese precio de los medicamentos hay muchos factores, no solamente uno, y el país tiene elementos como para que son legales y no se aplican. Vos nombraste algunos, como por ejemplo esto de las compras, porque aparte cuando hablamos del 40% del gasto, en general en medicamento el país gastó siempre dentro del segmento de la salud un 25%, un 27%. Bueno, hoy sí es cierto que andamos alrededor de 40 en los financiadores, que los financiadores tienen este grave problema y como también hemos hablado, lo tienen lo que conocemos como medicamentos especiales, fundamentalmente de alto costo, alto precio. Y en esto sí hay elementos que en alguna oportunidad uno debería llevarlo a la práctica. Y nosotros que en este tema, hemos hablado de la Agencia de Evaluación de Tecnología, una agencia de evaluación de la calidad, es decir, un fondo de recursos. Esto el actual ministro lo sabe. El actual ministro tiene también un grupo como tenemos nosotros en el foro que opine, cuando uno ve lo escrito en su grupo, es exactamente lo que nosotros venimos hablando y escribiendo cuánto Sí, hace ya de esto, o haberlo escrito hace años. tal cual, Daniel, pero fíjate vos que lo que vos decís es tal cual, y además lo que uno se pregunta es ¿por qué empiezan con estas cosas raras? Digamos, porque yo entiendo que la necesidad es bajar, generar como un impacto, ¿no? Bajar el precio generando un impacto. Entonces se supone que si yo compro la droga original, digamos, en el laboratorio de la India, que me sale la 10ª parte, yo ahí estoy haciendo un ahorro, pero no se dan cuenta las condiciones de las consecuencias que acarrea comprar eso sin saber la calidad que tiene. Y digo, y estas cosas no se hablan. Y la gente, claro, la gente lo que quiere es que la economía mejore, porque si seguimos así vamos a tener serios problemas. Entonces hay como una cosa de... Y la gente no sabe estas cosas. La gente no sabe cuando compra el medicamento. Uno va al medicamento, va a comprar a la farmacia y sabe lo que está comprando. Sabe que está comprando porque está aprobado por el ANMAT y porque por lo menos está aprobado por el ANMAT. Aunque no tenga la Agencia de Evaluación de Tecnología que tiene otra función, pero por lo menos está aprobado por el ANMAT y a mí el ANMAT me da seguridad. Aunque quizás sea tiempo de hacer más una ley de genéricos que empezar a hacer estas cosas que muchos sentidos no tienen. No sé, Germán, ¿qué opinas vos? Sí, sí, tal cual, coincido. Me parece que hay otras herramientas que uno, desde farmacéutico de trinchera, digo yo, el que está atrás del mostrador haciendo la atención, entiende que hay otras herramientas para poder abaratar el medicamento y hacer más accesible. Hoy sí, se está viviendo una realidad realmente, ver cómo un abuelo de PAMI tiene que andar eligiendo si esto va o esto no va, o uno asesorando de los medicamentos que tiene que dejar, cuál sería conveniente dejar. Es decir, entonces sí, estamos en una realidad difícil, difícil de atender, difícil de sobrellevar, pero coincido con eso, de que hay otras herramientas que en algún momento se han aplicado y que fueron muy buenas, dieron resultados. Entonces, hoy no entendemos por qué no se llevan a cabo, o como decía Daniel, no se aplican las leyes que están para aplicar y que ayudarían un montón. Fíjate vos que de alguna manera, ¿por qué un ministro de regulación o de desregulación, como ustedes que le quieran llamar, se mete en un tema sanitario sin pasar por el Ministerio de Salud, ¿no? Porque a mí me parece que si el ministro de regulación o de desregulación quisiera hacer algo novedoso, quizá lo que tenga que hacer es fortificar toda la tecnología informática, la tecnología de información para asegurar por lo menos tener el panorama completo de cómo se consumen los medicamentos en todo el país, ¿no? Que la farmacia en ese sentido, yo siempre insisto, porque eh, yo doy clases en los cursos de inteligencia artificial, primero porque no, de inteligencia no tengo nada, porque soy gallego, pero sí lo que yo hablo, digamos, es la importancia de la base de datos, ¿no? Y yo digo que grandes bases de datos, la base de datos de calidad, y por ejemplo la farmacia tiene grandes bases de datos de calidad. Fíjate vos como si uno pudiera, digamos, vincular todos esos datos con una base de datos nacional y saber cuáles son los consumos y saber la costo efectividad de cada medicación, uno podría hacer cosas mucho más innovadoras que comprando en la India.
No sé vos qué opinás, Daniel, ¿estoy equivocado? Me parece que... No, va por ese lado. Te digo más, esto que vos también mencionaste al principio, de las compras entre el ministerio, que intervenga el PAMI, Sí, como lo hizo, también ya lo había hecho. lo hemos hablado acá, deberían intervenir, debería haber un acuerdo en medicamento, en precios, un acuerdo federal, donde verdaderamente si queremos tener un país serio alguna vez, este tipo de cosas, las obras sociales provinciales que son muy importantes, el PAMI, las obras sociales nacionales y la medicina prepaga, deberían tener un objetivo común. Y en este caso que vos nombrás, es muy bueno. ¿Por qué? Porque el financiador número uno de este país en medicamentos es el PAMI. El 40% de las unidades que se venden o se dispensan en la Argentina corresponden al PAMI. Dentro de esto tenemos la mayor cantidad de medicamentos especiales, oncológicos y compañía, que tienen que ver con el tema del PAMI, con el cual es muy importante, es sumamente importante que se dé este paso. Se quiso hacer años anteriores, donde dentro de la CONETEC, que era o es la comisión que está dentro Ministerio. del ministerio, sentar a los financiadores, y acá no hubo nunca un acuerdo de compra en conjunto, porque claro, es un sistema que da para muchas cosas el tema de los precios de los medicamentos, con el cual al no ser un mercado transparente, fundamentalmente los especiales, al haber un tema que tiene que ver con la ley de patentes, que lo hace menos transparente aún, es decir, son elementos que uno los debe poner en una mesa y tratar de mejorar. Si todos compran ahí, empezó algo muy común, no sé si a vos te habrá llegado como médico, pero ya los nuevos, Glaxo sacó un medicamento nuevo, ahora viene Novartis, donde son precios siderales, Sí, sí. pero para bajarlo vienen con el tema de lo que se conoce, uno de los instrumentos que hay, que es el riesgo compartido. O sea, ¿quién comparte ese riesgo? ¿El Estado, si no tienen cobertura, o el financiador? Pero Bueno, debe ser justamente compartido. Hay que ver su efectividad, porque en general estos medicamentos, y vos sabés que no existe en el etapa 4, que es cuando se empieza a aplicar la farmacovigilancia o el seguimiento farmacoterapéutico, comienza una vez que lo empieza a usar. Con el cual acá es muy importante el prescriptor, que el prescriptor verdaderamente sea de la especialidad que está prescribiendo, totalmente. el Pero ni siquiera, ni dispensador. siquiera, ni siquiera de especialidad, sino de la especialidad que además se dedica al tema, porque vos podés ser en la especialidad pero dedicarte a otro tema. Yo creo que este es uno de los temas. Pero ¿por qué si estas cosas son tan simples, No se hace. no se hacen, ¿no? Y empezamos a comprarle a la India, porque acá parece como que son los extremos, ¿no? Entonces, de tener precios elevadísimos de los medicamentos que salen más caros que en el mundo, a comprarle a la India un medicamento barato sin tener calidad. Y son dos extremos, ambos son malos, digamos. Y en realidad hay muchas alternativas que son de corto plazo, digamos, de corto y mediano plazo, que se podrían llevar adelante sin este tema de poner en riesgo la salud de la población. Son las 15:31, nos vamos al corte, Miguel, y volvemos en un ratito. Dale, dale. Con la Perfecto, misma, Además que tenés que entrar con el mismo link, ¿no? perfecto. gracias. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. American and Merit Hoteles. Primera cadena hotelera argentina. 3, 4 y 5 estrellas. Más de 20 destinos de Argentina y el Cono Sur.
Aprovecha el código promocional Puro Branding con el 10% de descuento para los hoteles Amerian Córdoba Park, Amerian Executive Córdoba, Amerian Buenos Aires Park, Merit San Telmo y Amerian Executive Mendoza Hotel hasta fin de año. No válido para fines de semana largos. Amerian and Merit Hoteles. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. Continuamos después del corte publicitario con el programa. Jorge, podés empezar. Sí, parece que no entró nadie todavía, me parece. Sí, ¿no? está Germán, o sea, faltará a ver si está ya. Ahí está Daniel. Está Daniel. Y Germán creo que estaba entrando también, ¿eh? Ahí está Germán, sí. Bueno, estamos hablando entonces del tema. ¿Por qué, digamos, con este tema se aparecen estas políticas que parecen como aisladas y que no hacen, digamos, al global del tema de salud? No sé, Germán, ¿vos cómo lo ves esto, no? Que parece como una cosa de decir, bueno, vamos a hablar. Además, sí es cierto que dijo que esto se basó solamente en el sector público, que no nos preocupemos, es peor, más preocupante todavía, ¿no? ¿Cómo lo ves, Germán, vos esto? Como decía Daniel, no quiero emitir opinión sobre un funcionario con un cargo tan alto, pero que diga eso. Pero lo que se arriesga, coincidiendo también con usted, el tema del costo-eficiencia, como que no se está analizando las consecuencias de correr esos riesgos. Es similar a cuando hablamos de prevención, ¿no? De no gastar en prevención, analizando Claro. lo que sale el costo de una prevención y no de lo que te ahorrás sabiendo hacer bien la prevención. Entonces, lo veo que viene por ahí el tema y sí, muy, muy laxo, muy lábil, muy agarrado de los pelos, si se quiere, tomar este tipo de decisiones. No, para mí requiere más análisis y de la gente involucrada, como decíamos recién, teniendo las herramientas, porque hoy con la Claro. tecnología que tenemos hay estadísticas en todos los colegios farmacéuticos, en todas las entidades sanitarias, en todos lados tenemos estadísticas como para poder tomar decisiones, si se quiere a nivel federal, como decía recién Daniel, y a la vez de ser federal, adecuada a cada sector, porque no son las mismas necesidades en el norte que en el sur, o tienen distintas realidades. Entonces me parece que esa es la manera que hay que trabajar, involucrar a las provincias, pero a través de un eje, ¿no? Que cada cual haga lo que le parezca y ahorre dinero o achique los costos, si queremos usar ese término. Porque Sí, no hay tal un cual. análisis. El otro día estaba charlando con el farmacéutico de mi barrio, ¿no? Y le decía que nosotros deberíamos normalizar la prescripción del medicamento de acuerdo con las características que tiene, y debe estar igual en todo el país y para todos los medicamentos. Por ejemplo, esto que haya medicamentos de 28 comprimidos, cuando el mes tiene 30 o 31, es un problema porque la gente cobra la jubilación una sola vez en el mes. Claro. Entonces, cuando vos tenés que comprar cada 28, en algún momento tenés que comprar 2 cajas por mes. Lo Claro. cual es un problema serio para las personas, porque vos, salvo que, viste, los últimos días tomes la mitad para si llegas a fin de mes con la misma caja. Sí, es un problema evidente y permanente aún en el mostrador, esto de que el abuelo no llega a fin de mes y te involucra con el tema de hacer un seguimiento, a ver si lo está tomando bien, lo está tomando mal, hacer un seguimiento más fino, farmacológico, farmacoterapéutico sería, y nos encontramos con eso. Si ya el envase trae menos unidades, a la larga, y ahora con esto que PAMI hasta cierta fecha no lo podés retirar, que va llevando el control de ¿cómo se llama? El control de consumo, lo cual está bien, pero con estas unidades que trae el envase, pasa Por eso digo, eso. esto es como los enchufes, ¿no? Cuando vos vas a Claro. un lugar, viste que cuando vos vas a un lugar el problema es qué enchufe te conseguís para ver si podés adaptar los aparatos. A mí me parece que esto sería una cosa de fácil resolución, porque ¿a quién se le ocurre poner 28 o 30? De Y es hecho, más, hay algunos laboratorios que tienen cajas de 28 y cajas de 30. yo le iba a comentar. Exactamente, tiene las dos y después que cargan una y toma y tendría que haber cargado la de 30, pero cargó la de 28, entonces
tenemos ese problema ahí que realmente hace todo más tedioso y son cosas simples de resolver, a mi entender, pero bueno, están ahí pareciera como a propósito, ¿viste? Y ensucian el trabajo, lo hacen dificultoso y bueno, como siempre uno de los más afectados es el paciente. Y en este caso que estamos hablando de adultos mayores, significa más traslado, más movilidad, un montón de consecuencias trae un detalle tan tonto como 2 comprimidos menos. Mirá, Jorge, esto que vos decís con el tema de, justamente es un área de ANMAT, y esto lo tendría que mejorar ANMAT, por eso siempre es mejorable, que funcione bien, pero hay que mirar adelante. Claro, Todo el obvio. tema de eso, de los medicamentos, la cantidad de comprimidos que traen o no. Pero fíjate los antibióticos. Vienen cajas de 8 antibióticos. O Claro. sea, no tiene sentido. Digo el antibiótico porque hemos hablado del tema y las academias, ustedes de medicina, la nuestra, están intentando trabajar en la resistencia, que es un problema mundial, tanto Tal cual. animal como humana. Pero bueno, eso también es responsabilidad, entre otras cosas, de ANMAT. Y eso Sí, sí, vos fíjate que esto que vos decís, vos sabés que hay una gran discusión en cuidados intensivos si el tratamiento de la neumonía en la comunidad es 8 versus 15, ¿no? Si alcanza con 8 días o tenés que hacerle 15. Bueno, no importa si hay que hacerle 8 o 15. La prescripción de un medicamento debería ser por 8 o por 15 días. tal Pero cual. no por 8 o por 15 días, sino por 8 de acuerdo a la cantidad de comprimidos. Si vos tomás 2 por día y tenés 15 días, son 30 comprimidos. No puedes Tal cual. venderle 24 porque después tenés que comprar otra caja donde vas a usar 6 y te van a quedar una cantidad de comprimidos que por ahí se vencen y una vez que se vencen tampoco lo podés tirar, digamos, sino que deberías entregarlo en algún lugar para su descarte. Fíjate vos todo lo que genera en la política, porque no es solamente el tema de lo que vos tomás y lo que vos gastás, sino qué haces cuando se te vence o cuando te olvidaste, o cuando lo dejaste archivado y el antibiótico después te encontraste que está vencido, ¿no? Y aparte, Jorge, todo el tema que también tiene que ver dentro de ANMAT, digamos, hay varios puntos que son pequeños pero afectan. Ustedes me han escuchado hablar que 3 son los objetivos en cualquier país del mundo cuando hablamos de política o de gestión de medicamentos, que es la accesibilidad, uso racional y calidad. Digamos, el tema de la publicidad. El tema de la publicidad también corresponde porque no podemos estar permanentemente engañando a la gente y consumiendo que gaste plata en algo que por ahí no lo necesita. O sea, hay varios pequeños temas que sí son, muy importantes y no se están, mirá, te digo más, esta mañana no sé si a Germán le habrá llegado. Nosotros tenemos un sistema nacional, que nos avisa, hay un medicamento que está circulando que lamentablemente salió mal de fábrica, y Del horno. en vez de 30 miligramos, la caja dice 60 miligramos. O sea, le estamos dando un antihipertensivo, el doble. Pero no solamente eso. Ustedes que consumen tendrán que saber que esto que se venda en cualquier lado y el Estado deje de controlarlo, tengamos el antiinflamatorio más importante, más vendido del mundo, que es venta libre. Hoy se vende en cualquier lado y hay partidas que se han encontrado y nos han pedido, que la saquemos de circulación porque son lotes falsificados. Y estamos viendo, como pasó antes de que existiera el ANMAT, ahí yo me descubro un poco la edad, pero antes que existiera el ANMAT, con nuestro conocido, Massa, que era Alberto. ministro de Salud, Alberto, ahí cuando se coloca fundamentalmente por eso. Y Argentina en ese momento tenía el 12% de medicamentos falsificados, truchos. O sea, el 12%. Hoy estamos en los parámetros de la FDA y de EMA, no superamos el 1%. Somos un ejemplo. Ahora, ¿por qué tenemos que hacer ese tipo de cosas que desde el punto de vista sanitario es malísimo, desde el punto de vista económico es malísimo, porque va a traer muchísimos más problemas, como vos decís, internaciones, gasto en esto, mal gasto? Entonces hay un montón de cosas que yo inclusive al grupo Medeo y demás, le voy a agregar un montón de temas que tienen que ver en los países, cómo le están encontrando la salida,
o la discusión al tema de accesibilidad, al tema de precios, porque es como decía Germán y nosotros también lo hemos hablado. Hoy por ahí no necesitaríamos una agencia de evaluación, pero hoy con todo el tema de comunicaciones, la globalización, los acuerdos de gobierno, podríamos estar tranquilamente usando cuestiones del NICE, cuestiones de Estados Unidos, cuestiones de Europa. Deberíamos estar agilizando eso, que disminuiría mucho, estoy seguro que disminuiría mucho el gasto de medicamentos y de precios. La industria nacional es muy buena, la industria multinacional es muy buena, pero si se la controla es mejor. Con el cual, como cuando uno tiene un precio liberado, como existe en Argentina, indudablemente tiene que tener herramientas para controlar tampoco que esto Obvio. se dispare, ¿viste? Y me parece que hay elementos que se están haciendo en muchos lados y nosotros lo podemos, si hay buena voluntad. Y también yo he dicho que esto es más una decisión política que acuerdo, porque tenemos los recursos humanos, tenemos en medicamentos laboratorios de primer nivel, logística de primer nivel, farmacias en todos los rincones del país de buen nivel. Es decir, acá falta una decisión política, decir, bueno, en gestión del suministro de medicamentos vamos a ir para este lado. Y bueno, eso es lo que sí estamos esperando que en algún momento pueda suceder, ¿no? Sí, lo que llama la atención es que esto surja, digamos, este tema del medicamento, de la importación de medicamentos, de sustancias básicas, aparezca de un ministerio que no tiene que ver con salud y que salud no diga nada, ¿no? Es como que se lo van a imponer a salud que compren los medicamentos de esa forma, pues se lo van a imponer a través del Ministerio de Economía. ¿Cómo ven eso? Es una cosa ridícula. No sé, Germán, ¿vos qué te parece? Porque suponete vos que el ministro de Regulación dice, bueno, hay que comprar medicamentos por las provincias, pueden comprar directamente. Y el Ministerio de Salud no va a decir nada. ¿Qué debería decir el Ministerio de Salud? Claro, como que pierde autoridad. ¿Para qué está si no es fuente de consulta o de decisiones? Tal cual, creo que los pasos correctos son eso, es decir, involucrar a la gente que tiene participación directa con el medicamento. Pero así se toman en base a números, en base a costos y como que con eso resolvemos todo. A mí me Claro, pero parece que, es un número discutible, porque es un número unilateral. claro, por Es eso digo, decir, ¿dónde compramos más barato? Y bueno, mira, compramos más claro. barato acá. Ahora sí, pero mirá que la calidad es muy mala. Bueno, pero es más barato. Claro, perfecto. Se dejan afuera un montón de factores que influyen a la eficiencia después del medicamento. Entonces, son los riesgos que corres cuando querés tomar decisiones con una sola mirada, lo que decíamos recién. Me parece que tiene que tomar parte la gente las agencias y las entidades que están con el tema del medicamento y de la salud, en términos generales. Esto es como hablábamos recién con las dosis que vienen por antibiótico, es decir, comprémosle a China porque las cajas de allá vienen de 30. Creo que hay que mejorar lo que tenemos acá. Me parece que ese es el mejor ejemplo, es decir, tenemos todo para mejorar y mucho, porque si bien tenemos un montón de cosas muy buenas, tenemos mucho para mejorar, implementar y me parece que en definitiva también sería beneficioso para el bolsillo del paciente, que digamos es parte del análisis, porque el paciente también hoy por hoy tiene que decidir en base al bolsillo, no puede andar eligiendo ni calidad, ni si le afecta o no le afecta, qué riesgo tengo, es decir, hoy tiene que tomar determinación en base al bolsillo, pero estamos cambiando la mirada, me parece que no hay que salirse de todo lo que hace el medicamento, que es como decía recién Daniel, uno de los principales puntos que es la calidad, ¿no es cierto? No hay que salirse de eso bajo ningún punto de vista. Y Y la Daniel, accesibilidad, está todo concatenado, va de la mano, pero no podemos dejar afuera ningún punto de eso. Daniel, ¿y vos cómo ves el tema de la discusión esta en el COFESA? Porque yo supongo que el COFESA, digamos, una de las funciones que tiene es ponerse que los ministros se pongan de acuerdo. Si hay un ministro como el de Mendoza que estaba entusiasmado con comprar droga de la India, es el único del COFESA que está en eso y se le demuestra claramente los riesgos de esa política. Digamos, el ministerio debería tomar una conducta en ese sentido, ¿no? ¿Cómo lo Sí, veo? digamos, desde el punto de vista histórico,
En el caso mío, que ejerzo acá en la provincia de Buenos Aires, pero muchas provincias tienen su agencia de autorización. Hay medicamentos o laboratorios provinciales que únicamente pueden producir para la provincia. La COFESA o COFESA en general, y me parece que vos también has participado, como en el caso mío, en algunas épocas de haber estado, y bueno, qué sé yo, a veces el nivel de discusión uno quisiera que fuese un poco más profundo. Estoy tratando de ser elegante. Sí, sí, Pero no, nada que digamos, ver, es como que cuando el ministro de la provincia obtiene algo para su, pues ya se volvió o sea, acá, digamos, por lo que fue creado esta entidad, para que se junten todos los ministros, para que las cosas, ya sea en prevención, en vacunación, en medicamento, o sea, se hagan con sentido común. Y bueno, ojalá que esto mejore. Este es un desafío, me parece, que deja digamos, que no se ha plasmado con la importancia que se tiene. Vos sabés que también existe, entre comillas, el COFESA legislativo, que uno El dice, Cofelesa, el Cofelesa. claro, o sea, a veces uno no entiende y nos gusta la política, pero creemos que se debe ejercer de otra manera. Por eso yo me quedo con lo que decía Germán o lo que decías vos y Miguel al principio. Es decir, vuelvo a repetir, los recursos humanos y la tecnología la tenemos. Es decir, acá falta una decisión política de ponerse a trabajar y ver. Está el ministro de Salud de Mendoza, cuando uno comienza a saber cómo viene la cuestión, bueno, indudablemente está repensando. Mendoza le debe 8 meses de prestación de la obra social provincial Claro, a la industria farmacéutica. claro. Entonces, a ver, y no estamos hablando de lo que le dan a los hospitales públicos de Mendoza. Estamos hablando de la obra social provincial, que si bien depende del Estado, es como un órgano autárquico. O sea, hay cuestiones que, digamos, en algún momento deberíamos tener un país más serio, como yo te digo. Y te he escuchado a vos decir en tu ambiente, digamos, pero que con el tema caderas, con el tema. O sea, si uno tuviera los datos, que sean datos confiables, de calidad, después con la tecnología y los recursos humanos que hay, uno podría empezar a trabajar en forma maravillosa para controlar el gasto que sí en algunos casos es alto. Ahora, Totalmente. existen instrumentos que son legales. Vos me decís, ¿por qué las obras sociales nacionales, tanto sindicales o las prepaga, en el caso con el organismo de la superintendencia, que de última la superintendencia también depende del gobierno, depende del presidente como depende del PAMI? ¿Por qué no se ponen de acuerdo y tienen un formulario terapéutico de principios activos y no de marcas? ¿Por qué no tienen precios de referencia? ¿Por qué no tienen listas positivas y negativas? Es decir, ¿por qué no tienen trazabilidad? ¿Por qué no tienen seguimiento fármaco? O sea, hay muchos elementos que son legales, no hay que crearlos, ya están. Ahora, o sea, ¿por qué no se toma esa decisión? Justamente es política. En Sí, algún vos fíjate que vos te acordás eh, de los famosos 8.000 millones de pesos que venían de la Seguridad Social al Ministerio de Salud, que se iban a utilizar para la informatización del sistema. sí, sí. Y no se habrán comprado un par de computadoras, porque en realidad uno no, no- pero es una cosa que es difícil de entender cuando en realidad esa es la base de sustentación del resto de los programas. Porque después, una vez que vos empezás a interoperar, digamos, bases de datos, vos tendrías una información de tan buena calidad que te Igual. permitiría hacer estrategia de intervención con lo que vos querés hacer. Y es como decía Daniel, Todo la lo que hace, conclusión, Jorge, todo lo que hace a la transparencia también actúa disminuyendo la corrupción que existe. tal O cual. sea, si vos es transparente, si una obra social está comprando este medicamento oncológico a 10 y el resto lo está comprando a uno debería preguntarse dónde va ese 9 restante. Claro.
O sea, ahora, si Pero yo uno... creo que a mí me parece que buena parte de la resistencia debe tener que ver con eso, ¿no? Totalmente, totalmente. Con los intereses del laboratorio, con intereses del financiador o de quien maneja intermediarios. Acá hay un montón de intermediarios que no deberían existir en el medio y que si quieran existir, que existan, pero uno como Estado nacional, provincial o municipal debería ir sumando estas herramientas que mejoren la transparencia, porque es cierto. Nosotros, y Germán lo puede decir, y yo te lo he comentado alguna vez, hay medicamentos que uno lo está comprando al 10% de su precio público. Estoy hablando Mira, de a mí medicamentos me especiales. causó gracia cuando fue el tema de la aftosa, ¿viste? De la vacunación para la aftosa, que se Sí, quería importar una vacuna de un país vecino porque salía más barato, porque era monovalente, qué sé yo, y entonces el laboratorio de acá dijo, bueno, si hay tanto problema, de descuento el 30%. claro. Y uno dice, ¿cómo ahora vas a descontar el 30%? ¿Por qué lo venís descontando de antes? Porque se supone que ese 30% que cobraste de más, ¿por qué lo cobraste? Si lo podías bajar. Entonces a mí me parece que también hay una serie... Después, si no apuntamos a esa transparencia, después caemos todo en la misma bolsa. Las farmacias que hacen las cosas bien, y hay algunas que no la hacen. Los médicos, porque uno también dice, el prescriptor está arreglado con el laboratorio. Bueno, está bien, hagámoslo transparente, pero no son la mayoría de los médicos. Son pocos, pero esos pocos hacen a que verdaderamente después los precios tengan los precios que tienen. Digamos, es todo transparente. Ahora, de ahí a no reconocer lo que es hoy la industria nacional en este país, la multinacional también, pero la multinacional ya prácticamente no fabrica en el país, pero los laboratorios líderes acá en este país son laboratorios que han invertido muchísimo dinero en cuestiones que tienen que ver con calidad, porque hoy todo lo que tiene que ver con tecnología, además de primer nivel, no le tenemos, Argentina en esto no le tiene que envidiar absolutamente a nadie, a ningún país, porque estamos a ese nivel. Y esto hay que reconocerlo. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que tengo que mirar para otro lado en el tema de los precios? No, Obvio. no, para nada, pero no desmerecer esto como la logística que tiene la Argentina en este país es fenomenal. Y las farmacias distribuidas en todo el país, como vos te puede pasar cuando vos ves la academia, las certificaciones, los médicos y demás. Por supuesto, hay un tema que hoy, por eso yo empecé diciendo el tema de que tenés 50-60% de la pobreza, y esto incide en que vos hoy no puedas tener médicos reconocidos desde su punto de vista de los honorarios, no tenés bioquímicos reconocidos por No, su tal cual. todo el plantel, enfermeros, todo el plantel que trabaja en salud, hoy está verdaderamente haciendo patria, porque la Bueno, situación es... pero ese es el tema. No sé, Germán, cómo lo ves vos desde allá, desde Neuquén, ¿no? Pero a mí me parece que el tema de los salarios y todo eso tiene que ver dónde va la plata, digamos, el sistema de salud. Si vos tenés un 40% que se te va con la industria farmacéutica y ponele un 10% más con la industria de los insumos médicos, porque no te olvides que hay también hoy otro paquete importante que es la industria del insumo médico. Y resulta que ahora que el insumo médico no es un problema por el que la importación se ha mejorado, digamos, el problema es la diferencia que hay entre lo que cuesta el insumo y lo que se le paga al que lo pone. Y entonces ahora el riesgo de que no te puedan poner el insumo no es porque no tenés el insumo, sino porque tenés el insumo, pero no tenés a quien te lo ponga porque no le conviene Claro. trabajar por el precio que le dan. Entonces es un gran despropósito que me parece que en estos casos yo creo que se empieza a mejorar cuando vos tenés números. Nosotros venimos trabajando, digamos, con un grupo de la Universidad Austral y de SEMIC, con el tema de evangelizar en el tema de las bases de datos, ¿no? Las bases de datos que es crear bases de datos de buena calidad para poder utilizar la inteligencia artificial, porque hoy la inteligencia artificial, todo el mundo está enloquecido con la inteligencia artificial, pero si vos pones inteligencia artificial en una base de datos endeble, los datos que te salen no te sirven. Entonces, pero no es el caso de la farmacia tiene datos de muy buena calidad porque carga en tiempo real todo lo que hace. No sé, Daniel, Germán, cómo lo ves, pero a mí me parece que la farmacia tiene una fortaleza muy grande, ¿no? En ese sentido. Sí, 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 tal cual. Hoy todos los sistemas son de facturación, pero ahí queda todas las estadísticas del consumo
hoy por hoy cuando queremos hacer una compra directa a algún laboratorio o algo, uno pone enseguida en el programa qué laboratorio y tenés toda la estadística de venta, qué es lo que más estás trabajando de ese laboratorio. Por eso decía que las realidades de una provincia a otra a veces son diferentes, pero sí se puede trabajar de manera federal y abaratar los gastos que hoy ocasiona el medicamento, por así decirlo, de otra manera, sin estar hablando de importaciones baratas. Acá en la provincia de Neuquén tenemos una realidad, cuando hablábamos recién de los salarios de los médicos y todo eso, que acá es difícil porque está lo que está involucrado en el sector petrolero, que son otros márgenes, otros números, otros sueldos, y el que está por fuera de toda esa línea la pasa mal, porque el comercio y los precios y todo se basa al sueldo petrolero. Entonces, el que está por afuera de eso, docente, policía, médicos, enfermeros, todo, sea salud o lo que está por fuera de eso, le cuesta un montón. Tiene que hacer mucho esfuerzo para poder... Sí, para poder estar en la provincia. Hay lugares donde está más relacionado con el turismo y eso, por ahí se empareja un poquito, pero en este lugar donde está todo el movimiento petrolero es re difícil para el que está por fuera de la línea. Sí. Por eso también el impacto por ahí del medicamento, justamente en esta zona, no se ve tanto porque hay mucha gente con un poder adquisitivo, pero el que está por fuera la está pasando muy mal porque tiene una inflación quizás diferente a la que hay a nivel país, porque realmente tiene otro precio. Neuquén es caro, llamémoslo así. Entonces, para el que está por fuera, se le hace muy difícil. Bueno, nos queda medio minuto y se lo voy a pasar a Miguel para que cierre. Simplemente una reflexión de Roberto Borrone, que siempre nos escucha, dice, mientras la visión sea solo economicista en función de la obsesión del déficit fiscal cero, sea como sea, correremos un riesgo serio en el área de salud. Bueno, me parece que de alguna manera coincide con lo que estamos hablando. Miguel, ¿querés hacer el cierre? Gracias, Daniel, gracias, Germán, un placer como siempre. No, gracias a ustedes. Gracias a todos. Y Germán, vamos a seguir con nuestra impronta de un programa federal. Queremos conocer la realidad del interior y no solamente de Puerto Madero a Nordelta, como decimos. Así que a través de Daniel Alvarado y vos, queremos que Farmacéuticos Sin Frontera siempre esté presente y de las diversas provincias nos informen de qué está pasando con el tema del medicamento especialmente. Así que vamos a recurrir a vos y a través de Daniel a próximos programas. Chao, buen fin de semana para todos. Gracias, nos vemos. Gracias. Chao, buen fin de... Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.